El volumen de contagio vuelve a la situación tan delicada, Gaby, que consideramos oportuno establecer contacto con el secretario de Salud Pública Municipal. Así es, Leonardo Caruana ya se encuentra en contacto con nosotros, le damos la bienvenida a Telefe Noticias y en principio le preguntamos directamente, ¿por qué botón rojo sí, por qué botón rojo no? Bueno, primero creo que el proceso complejo que estamos atravesando hoy amerita complejizar cada una de las decisiones, porque no hay ninguna decisión mecánica de que la definición por ordenanza, decreto, genere las mismas, digamos, los mismos resultados de marzo y abril, cuando la complejidad y cuando el escenario de la pandemia era otra. Estamos a 220 días, tenemos que analizar claramente que el proceso de este tipo de distanciamiento, no sabemos cuánto o qué hubiese pasado o qué cantidad de casos se hubiesen dado si no se hubiese hecho. En realidad, lo que tenemos es un proceso de restricciones parciales, de habitualidad de muchas actividades y de disminución de la circulación en los últimos 20 días que todavía no lograron disminuir la curva de contagios o hacer que el sistema de salud funcione menos tensionado. Entonces, ante este escenario de una gran complejidad sanitaria, porque el número de casos que ronda alrededor de un promedio de 1000, más la ocupación de camas, tanto en el sector privado como en el sector público, de alrededor del 90%, obliga a seguir caminando en un delgado equilibrio entre el funcionamiento del sistema y las necesidades. Puede ser posible otro camino, que lo decíamos todos estos días, para tomar y buscar otros resultados, quizá sea necesario, lo planteaba también el intendente, las definiciones de cuarentenas intermitentes, que no tenemos una certeza absoluta sobre esto. Sí, que si elegimos otro camino y que la propia población pueda asimilar no tantas dudas, ni confusiones, ni normatizaciones de la vida cotidiana, sino que por periodos cortos, mucho más estrictos, que se sepa el comienzo y la terminación, bueno, es una posibilidad y una decisión, si se siguen agudizando las variables sanitarias, a tomarla. Ahora, ¿cómo tomamos esa definición? No es desde un laboratorio, claro, es de consensos sociales y políticos, donde la jurisdicción provinciales y nacionales tienen responsabilidad sobre esto en el territorio y que seguramente va a impactar en el territorio de la región sur y en la propia ciudad de Rosario. Pero no es a través de modelos lineales ni mecánicos, sino con consenso, porque hoy cualquier definición necesita la aceptación social, necesita claridad a la población en relación a no llegar, yo lo decía hoy, a un viernes, a una conferencia de prensa donde generemos incertidumbre. Necesitamos que sea planificado. Por eso puede ser una herramienta a discutir si el sistema sanitario se complejiza aún más de lo que está. Usted hablaba el otro día que hubo cierta incongruencia, o al menos no ha sido de todo claro el mensaje entre quédate en casa y la posibilidad que se otorgaba de, por ejemplo, salir a disfrutar a un bar. En medio de toda esta situación, entendemos que se está desmoralizando el personal sanitario frente a la cantidad y a los niveles altos de contagio, y usted hablaba de estrictos controles. ¿Qué pasa cuando se dicen algunas cosas, se dicen algunos discursos y sin embargo, a la vista del ciudadano, ese tipo de controles no están y ustedes son los primeros que se perjudican? Bueno, también, Martín, la verdad que cuando hablábamos de estas cosas, de las situaciones y el impacto de lo que genera cuando investigamos la cadena de contagios, las responsabilidades individuales, los eventos sociales, los eventos familiares, todo es mucho más complejo hoy en relación al cumplimiento. Hay fenómenos de relajamiento individual, hay fenómenos que tienen que ver con el cansancio, con el hartazgo, con la negación, que generan también comportamientos complejos y seguramente definiciones que habrá que revisar en relación a que no es posible controlar la vida de todas las personas. Por eso el
el propósito de la intermitencia, de ser más estrictos y por cortos tiempos, tienen posibilidad no de resolver el problema de la pandemia, porque no lo sabemos, porque se han desdibujado las certezas y porque el futuro sigue siendo incierto aún cuando aparezca la vacuna, porque la vacuna no va a ser mágica y la aparición y la vacunación no va a ser a toda la población. Pero si nosotros a ese periodo corto es más homogéneo, dejamos de poner un rubro contra otro, porque lo que aparece hoy cuando se desdibuja esto es que la persona que va a la playa discute el bar abierto y cada uno discutimos lo que está haciendo el otro. Eso no pasaba en marzo y abril, pero tampoco hay lugar ni en la salud mental, ni económica, ni social de una ciudad o de un país, cuarentenas eternas. Entonces, la definición de poder equilibrar o poder llegar a una herramienta más, vuelvo a repetir, sin certezas absolutas, porque nadie tiene la verdad develada sobre esto. Hoy Italia, Francia y España están volviendo a restricciones más estrictas, pero la restricción estricta, sin competencia entre rubros, por periodos cortos, puede ser un elemento a tener en cuenta, asimilable por la gente en relación a su cumplimiento y que no compita determinada actividad con respecto a otra. Sí, con un periodo de inicio, con un periodo de terminación, para que después la flexibilización sea con reducción de riesgo y daño, es decir, con los cuidados que ya sabemos que nos cuidan y nos protegen, y que no es solo el protocolo en el rubro de un bar, es no abrazar a un adulto mayor un domingo en un evento social que no se podía hacer. Son todas las cosas que hacen a volver a retomar un camino de responsabilidad que hoy está más negado, más diluido y que por eso impacta tanto en los servicios de salud. Lo decíamos hace 3 meses atrás, estamos caminando las tensiones de los trabajadores que vivimos todos los días, la situación de dificultades con la internación. Recién estuvimos derivando personas de un hospital a otro, es decir, esa tensión se vive. Y por otro lado, los malestares de la propia población por querer retomar cosas de la vida cotidiana que hemos perdido. Hemos perdido los abrazos, hemos perdido esa cuestión social de la comensalidad, del asado, del encuentro entre amigos. Esas tensiones existen, pero para readecuar el funcionamiento de los servicios de salud, bueno, otros caminos pueden ser posibles de explorar si se agudiza esto. Secretario, ¿en qué momento creen ustedes que puede ceder la tensión, considerando que ya empezamos una etapa en la cual no solamente hay primeros infectados por primera vez, sino también reinfectados del virus? Es decir, se empieza a sumar una población que en principio parecía haber quedado fuera de riesgo. Bueno, la verdad que todavía no podemos decir que estamos al final de una etapa. Estamos en una situación, si uno mira el mapa de la Argentina y la pandemia en Latinoamérica, estamos atravesados por un continente con una gran cantidad de casos que va a estar liderando los casos en relación al mundo. Y ahí vamos a tener que analizar otros factores que son la desigualdad, la pobreza, porque los riesgos no están solo puestos en las cuestiones de las cargas virales y la explicación infectológica en relación a la virulencia. No es la edad y la diabetes solamente, son las condiciones de vida, las condiciones estructurales de existencia. Hay poblaciones que ya vienen acumulando riesgos en relación a su control histórico de la diabetes, de la obesidad, de la mala alimentación, del consumo de sustancias. Todas estas cosas hacen que la complejidad en la Argentina sea mucho más diferente y por eso es necesario analizar la pandemia no solo en número de casos, sino en poblaciones vulnerables. Y hoy no hay ningún indicador en la Argentina, salvo una distribución territorial distinta. Ya no es el AMBA, sino son territorios de provincia de Santa Fe y una gran cantidad de lugares donde el denominador poblacional sigue siendo complejo en relación al número de casos. Creo que hasta que no aparezca la vacuna y posteriormente nadie está en condiciones, primero, de definir picos, definir fechas y dar taxativamente verdades absolutas que se desdibujan a los 15 días cuando ese escenario ya pasó. Doctor, antes de despedirlo, la consulta es, ¿ustedes en los próximos días van a tener reuniones, serán consultados
respecto de cuáles son las recomendaciones que harán a las autoridades que deberán dar, por ejemplo, Pablo Habkin, en calidad de intendente, de determinar cómo sigue la ciudad. ¿Ustedes van a recomendar un cierre, un retroceso más estricto en la fase? Nosotros lo venimos planteando y estos diálogos que tenemos tanto con el intendente, con la propia ministra y que ha estado inclusive, que ha sido parte de las definiciones nacionales cuando se avanzó en que varias provincias pasen a una condición de aislamiento, es una posibilidad. Seguramente si las variables siguen siendo tan tensas y se produce esa situación de saturación, que es el no ingreso de un paciente a un servicio de salud, que escenario que no ha pasado, si bien la tensión es importante, ese escenario no se dio, es una posibilidad de avanzar en otro camino que no sea solo la continuidad de lo que estamos, sino una cuarentena más planificada, con consenso político y social, comunicada claramente para no agregar más incertidumbre a la incertidumbre que la propia pandemia instaló en cada una de las familias. Y eso es una posibilidad que está instalada y que nuestros equipos a través de las direcciones de hospitales y de todo el escenario sanitario lo está planteando, pero que hay que ponerlo en términos de complejidad y consensos sociales y fundamentalmente de definiciones políticas provinciales y nacionales que puedan conducir una medida corta, pero regional, porque los servicios de salud y la circulación no puede ser solo de una ciudad, tiene que ver con la circulación en una región, porque los servicios de salud en la ciudad, tanto públicos y privados, digamos, son y tienen demanda que va más allá de la circunvalación, y entonces la medida trasciende a un municipio. Gracias, Leonardo Caravana, secretario de Salud Municipal, por esta comunicación y, por supuesto, por la claridad de sus palabras. Gracias, doctor. No, gracias, como siempre, a disposición. Realmente.